A partir de este momento, tenemos el gusto de compartir el espacio Conociendo la Verdad. Un tiempo de reflexión y análisis en la palabra de Dios a cargo del pastor Miguel Barbero, que te llevará a conocer la verdad. Bueno, les doy la bienvenida al programa Conociendo la Verdad. Tenemos una cantidad de audiencia que ya está con nosotros y les queremos decir buenas tardes, Silvana. Buenas tardes. Buenas noches. Todos los horarios de todos los países. El agradecimiento a todos los que nos han escrito, a los pedidos de oración, que sin duda los llevamos para nuestra congregación y seguimos orando por ellos, así que ya se puede comunicar. A partir de este momento nos pueden estar llamando por peticiones para que podamos estar orando al finalizar de este programa. ¿Sabes cuál es el tema de hoy? Los milagros. Y hay mucha gente que necesita, sin duda, milagros, ¿no? Las tres áreas atacadas en la vida de Job fueron la familia, la economía y la salud. Tal vez hay gente que necesita, precisamente en alguna de estas áreas, necesita un milagro. ¿De qué depende? ¿Cómo pasa el milagro? Y hoy lo vamos a estar viendo de una manera bien bíblica, pero que me encantaría que de repente alguno de ustedes pudiera tomar lápiz y papel y poder anotar los versículos bíblicos, los pasajes y después releerlos nuevamente y poder tener la base bíblica para que el milagro ocurra. Genial. Hoy va a ser, ya nos pueden llamar, como decía Silvana, llámenos y sobre el final, sobre la última parte de este espacio, vamos a estar orando por aquellas personas que nos estén mandando su necesidad, su pedido de oración, que no queda cuando termina el programa, sino que después, reitero esto, seguimos orando en la congregación. ¿Querés saber cuáles son las llaves? La gente cree que la fe es la llave para abrir los milagros, pero la fe es una. ¿Y cuáles son las llaves? ¿Y cuántas son? Son 7. Vos decís que si yo hago los 7 pasos, cumplo todas esas... Cada llave va abriendo una puerta y la 7ª llave te lleva al lugar donde está el milagro. No es cuestión de decir, tengo fe, abro y ya está. No, te vas a enfrentar a otras puertas cerradas que no se van a abrir. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Quiere decir que si Él no cambió, lo que hemos cambiado somos nosotros. Y Dios, en su gracia y su misericordia, a la pared que se levantó frente a nosotros, pone una puerta. Bueno, hoy las vamos a ver. Porque muchas veces estamos con la llave incorrecta, ¿no? Porque eso pasa en la vida real. También. Tener una llave incorrecta que se parece pero que no es igual. No, porque no es fe en cualquier cosa, no es yo tengo fe en un santito, en una virgen o en una imagen. No es así. La fe tiene que estar depositada en Jesucristo, pero no solo eso alcanza para que el milagro ocurra. Bueno, empecemos entonces, ¿te parece? Yo creo que va a estar interesante. Llámenos, no se olvide de hacerlo. Escríbanos del país donde usted esté, de la ciudad donde usted esté. No queremos no quiero dejar pasar que acá en la ciudad de Montevideo en este momento tenemos 5 grados bajo cero de sensación térmica. Así que un saludo grande a todos los que están en el hemisferio norte, en Centroamérica. No hablo de envidia porque eso no corresponde, pero sí que bueno sería estar en el lugar de ustedes. Podríamos hacer como un intercambio, ¿no? Nos vamos un poquito para allá para salir de este frío polar impresionante. Pero bueno, dice Hechos, capítulo 19, versículo 11. Hechos 19, 11. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. El apóstol Pablo iba a una ciudad, predicaba el evangelio y el corolario de eso era, bueno, ¿quiénes están enfermos? ¿Quiénes necesitan un milagro? Y la gente recibía los milagros de una manera increíble. Yo creo que a Dios le encanta tanto el evangelismo, le encanta tanto que la gente salga y comparta la fe, que muchas veces es en las campañas donde más milagros uno puede ver. He visto campañas donde han habido milagros impresionantes, pero los milagros que hacía Dios a través de Pablo, dice que no eran milagros comunes, eran milagros extraordinarios, es decir, cosas que uno dice, ¿cómo puede llegar a hacer esto? En un programa que dentro de poco vamos a conocer, vamos a dar testimonio de personas que recibieron un milagro extraordinario. Pero ¿quién te diga que hoy hay gente de nuestra audiencia que va a recibir un milagro al final de este programa? Pero vamos a ver las llaves. La primera llave que vamos a estar viendo está en Josué, capítulo 13. Siempre esté recordando el pasaje. Josué
capítulo 3, versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Cuál era la clave para que existieran las maravillas? La santificación. ¿Qué es la santificación? La santificación no es ser santo porque nosotros no lo somos. Somos santificados, es decir, Dios nos limpió, nos hizo personas aptas para poder estar en su presencia. Pero la santificación a la cual se refería Josué es lo que el Espíritu Santo hace todos los días en nuestra vida. ¿Qué quiere decir la santidad? Bueno, la santidad significa que Dios comparte con nosotros el área de los sentimientos, que es la parte almática. Dios comparte con nosotros nuestra vida, pero está exigiendo que nosotros vivamos conforme a Él. O sea, yo no puedo pretender que Dios haga un milagro en mi vida si hay adulterio, si hay fornicación, si hay robo, si hay mentiras, si hay vicios, si hay etcétera, etcétera. Es decir, un montón de cosas que condicionan. Por eso dije, no solamente la fe alcanza. Yo puedo tener la fe, pero si yo estoy viviendo una vida desordenada, ese desorden en mi vida no va a permitir que el milagro ocurra. No voy a ver la lluvia de Dios. Lo que voy a ver son gotas. Lo que voy a ver es la misericordia, lo que voy a ver es la gracia, pero no voy a ver lo que yo estoy esperando. Porque primero tengo que ordenar mi vida y sacar las cosas que están mal. Hoy en día las personas dicen, pero tenés fe, porque si tenés fe, la Biblia dice, tengan fe como el grano de mostaza, y no es así. Hebreos, ahora vamos a ver Hebreos, ¿no? Hebreos 11, que habla de la fe, habla de las personas que tuvieron fe y vieron la mano de Dios obrando milagros. Pero los milagros tenían un orden. Y el primer orden que Dios exige para que el milagro ocurra no es la fe, es la santidad. Qué importante hoy día, ¿no? Que la santidad representa la pureza y la devoción a Dios. Pero mira todo lo opuesto a la santidad, ¿sabes qué es? El pecado, la iniquidad, la impureza, la profanación, la corrupción, la idolatría, la inmoralidad, la blasfemia, la rebeldía y la desobediencia. Dijiste una cantidad de cosas que son 10, terribles y tremendas, pero que son, yo diría, muy común, muy normal. En los tiempos que vivimos es muy común y es muy normal. Pero además hay leyes que están diciendo que no podés decir que las cosas que están mal a los ojos de Dios y lo que dice la Escritura, no las podés decir porque entonces sos lo peor de la sociedad. Cuando el cristiano denuncia el pecado, se transforma en alguien, viste, que la gente no quiere ver al cristiano porque los cristianos dicen que está mal, yo qué sé, los derechos que exigen y que piden personas con gustos sexuales totalmente diferentes a lo que es su naturaleza, o sea, la naturaleza de que el varón es varón y la mujer es mujer. Sin embargo, hoy en día ellos tienen el derecho de hacer sus marchas y hacer sus reivindicaciones de derechos que nunca dejaron de tener, pero que ellos exigen más derechos, y entre los derechos que exigen es que tú no los puedas criticar, no le puedas decir absolutamente nada. Y yo creo que es Isaías capítulo 5, creo que es, el que dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Hay de los que comparten ese tipo de cosas y dicen, no, está bien, lo que te gusta, lo que te haga feliz. Y ese es el hedonismo. El hedonismo es lo que me hace feliz, está bien y yo lo acepto. Y si a ti te hace feliz tal cosa, hacelo, no hay problema. Pero si no está dentro de los cánones bíblicos, si no está, porque hay cosas que están condenadas por la palabra. Entonces, si Dios condena algo, por más que el hombre lo acepte, por más que hayan leyes de los países que lo acepten, si la Biblia dice que está mal, está mal. No le podemos dar vuelta a la cosa, no podemos buscarle la justificación y decir que estamos en tiempos modernos, la Biblia se escribió hace miles de años, o sea, todo lo que dice acá ya es obsoleto, ya cambió, la sociedad cambió, sí cambió y cambió para mal. Entonces hoy la sociedad lo que busca es la justificación para hacer con su vida lo que ellos quieren, muy lejos de la voluntad de Dios. Entonces no es cuestión, porque hay iglesias cristianas evangélicas, hay que nombrarlas como cristianas evangélicas porque es lo que dice el cartel en la puerta, y son de personas precisamente del colectivo LGTB, homosexuales, lesbianas, personas que se dicen transgénero y qué sé yo. Que se han ido de iglesias que de repente eran de buena doctrina. Aprendieron en una iglesia y después dijeron vamos a hacer una iglesia que se llame la iglesia del otro redil. Cuando Jesús dijo, tengo ovejas que son de otro redil, estaba hablando entre los judíos y los gentiles, pero ellos consideran que eran ellos.
Entonces, predican el Evangelio, hablan para que la gente se arrepienta de sus pecados y se convierta, pero viven en el pecado. Entonces, lejos yo de criticarlo, digo lo que dice la Biblia, porque la gente no se tiene que enojar conmigo diciendo, uy, es homofóbico este pastor. No, estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Varón y hembra los creó, y los creó con un plan, con un propósito, que era la procreación. Entonces, ni dos hombres se van a procrear, ni dos mujeres se van a procrear, sino que Dios, el diseño natural que hizo, hombre y mujer, y que llenaran la tierra. Pero sin ir más lejos, digo, cualquiera que accede a las redes puede ver cómo hay doctrinas falsas, ¿no? O gente que de repente dice, bueno, te invito a predicar a mi iglesia, pero no toques tal o cual tema. Sí. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es que la gente se moleste, se va y ¿Sabes qué pasa? pierde el número, pierde muchas veces Me voy a meter en un tema la parte difícil. económica. Mirá que me voy a meter en un tema difícil. Los profetas del Antiguo Testamento eran odiados, eran solitarios, eran personas de oración, pero cada vez que daban un mensaje la gente decía, vino un profeta, así dijo el Señor, y atrás venía una exhortación. Hoy los profetas son personas que, los profetas de ahora, de este tiempo, son profetas que te van a decir cosas que de repente estás esperando y te van a alegrar el corazón, porque te van a decir que Dios te da las naciones, que Dios te levanta, que Dios te lleva acá, te lleva allá. Pero yo no veo hoy profetas que sean como en el Antiguo Testamento que le digan, si querés que Dios haga un milagro en tu vida, tenés que dejar el pecado. Tienes que alinearte con Dios. Alinearte con Dios, porque ¿cuál es el tema? Que nosotros no podemos dar un mensaje equivocado, porque somos responsables de la salvación de la gente también. Porque la gente se puede arrepentir y realmente convertir y entregar al Señor de acuerdo a un mensaje que le llame la atención. Y aunque se enojen, aunque digan, uy, qué duro que son, cómo predican eso, pero le abrís los ojos. Y otra cosa es que vos le digas, haga lo que haga, Dios lo va a perdonar y Dios va a seguir adelante, es más, Dios va a hacer un milagro, porque hay cosas que Dios no acepta. Entonces, primero, la santificación para que existieran los milagros, que está acá en el libro de Josué, era para todo el pueblo. Todo el pueblo, el que tenía ministerio, el que no tenía ministerio, el que estaba en el sacerdocio, el que no estaba en el sacerdocio, para todos era la palabra. Y la palabra era, santifíquense, mañana Dios va a hacer milagros. ¿Cómo queremos que Dios haga milagros si no estamos en la santificación de Dios? Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, sino que estamos haciendo nuestra propia voluntad. Y lo que dije recién, el hedonismo, es decir, lo que a mí me dé placer. Hace poco una persona me dijo, yo considero que el cigarrillo no está mal. No está mal. Digo, provoca 17 tipos de cáncer diferentes. Afecta al fumador, pero afecta a toda la familia del fumador, porque está el fumador que fuma el cigarrillo y está el fumador pasivo, que recibe el humo. O sea que para esa persona no estaba mal el cigarrillo, porque consideraba que era un vicio que no le afectaba a nadie, más que al que lo hacía. Pero estás afectando el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Entonces un cristiano jamás puede fumar un cigarrillo, está afectando a Dios. Pero además de eso, es el hecho de que toman una hoja, la secan, la muelen, la hacen hilachas, la envuelven en un papel, le ponen fuego en la punta y se ponen a aspirar humo que afecta su vida. Y eso consideran que no está mal. El alcohólico dice, yo no le hago mal a nadie, a mí me gusta tomar y yo tomo y me hace feliz y me hace bien, pero le mata todas las células que recurren el hígado y le produce lo que es la famosa cirrosis. Y afecta a toda una familia, porque afecta a la familia. Y así podría decir de la droga, podría decir de los juegos de azar, lo que es la ludopatía, que son ataduras mentales donde la gente hoy tiene un número en la cabeza y voy a jugar ese número porque ese número va a salir, y es precisamente temas espirituales. Ahora bien, estábamos en la santificación, y ahora les voy a leer otro pasaje, que los tengo anotados porque si no después me olvido. Isaías 57:15. Qué interesante esto. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Sabe qué es esto? La humildad. Pero la humildad de corazón, no la humildad económica.
La humildad de corazón. Jesús dijo, aprendan de mí, Que soy manso y humilde. manso y humilde. Si la humildad de espíritu que Dios quiere está muy lejos de lo que es la altivez, de lo que es la soberbia, de lo que es creerse algo, porque hay gente que se cree algo. Y basta ir a un sepelio, ir a un cementerio y ver las grandes lápidas que a veces hacen, ¿verdad? Con bronce, con mármol de Carrara y grandes imágenes y todo lo demás, pero ahí abajo hay un muerto. Y hay una persona que ya no vuelve más a esta vida. Y uno dice, ¿por qué te consideras más de lo que sos? ¿Por qué crees que por tener dinero, por tener un cargo, por tener un puesto, sos importante? Falta la humildad de espíritu. Si la humildad de jamás considerarse más que los demás, sino que al contrario, Dios nos llama a ser tan humildes como lo es Él. Y no es menor este tema, ¿saben por qué? Porque yo conozco mucha gente, y no pasa por el dinero, porque conozco gente que son humildes económicamente, son sumamente humildes, y sin embargo tienen un orgullo y tienen una altivez como si vivieran en un palacio. O sea que eso es algo espiritual. La falta de humildad es algo espiritual, y Dios nos está pidiendo precisamente esa humildad. La humildad de saber que, entre otras cosas, nuestro tiempo en la tierra es muy cortito. ¿Sabes que para ser más exactos busqué qué es la palabra humildad y dice lo opuesto a la soberbia? Exacto. Una persona soberbia es orgullosa, arrogante, altanera, orgullosa, altiva. Una persona que tiene la virtud de la humildad es disciplinada, es fiel, es respetuosa y reconoce sus errores. O sea, son dos polos totalmente opuestos, ¿no? Sí. Lo que es la humildad y lo que es una persona orgullosa. Y bueno, por supuesto los conoceréis. Y a veces no basta entablar mucha comunicación con una persona, sino ya viendo sus actos, ahí te das cuenta del acto de orgullo o de humildad que pueda tener, sin estar juzgando, ¿no? Solamente por lo que uno ve, ¿no? Así que... Yo creo que hay dos cosas que el cristiano no debiera tener, el verdadero cristiano, que es los celos y la envidia. Dos cosas que no debiera tener. Que no debiera tener. Capaz que alguno por ahí se le escapa una de las dos o las dos. Pero envidia y celos el cristiano no debería tener. Porque además uno lo ve en la mirada de la gente cuando le contás una buena noticia. Si se alegra por la buena noticia que le estás dando, o de repente te queda mirando y vos ya le ves en los ojos que esa persona no se alegra en absoluto que te vaya bien. Porque a la gente le gusta llorar con el que llora y no reír con el que ríe. Eso es una realidad. Pobrecito, qué mal le va, hay que ayudarlo. Sí, hay que ayudarlo, pobrecito. Pero cuando te va bien, la gente se pone mal diciendo, ¿por qué a él le va bien y a mí no? Y eso es envidia. Esos son celos, son cosas que no debieran existir dentro de la grey cristiana. Pero tengo una clave, porque son todas claves. La clave que le voy a decir ahora, a mí esta clave me llama mucho la atención, que es el amor. Y esta clave, que está basada en Primera de Juan, ¿no? que habla de que nos debemos amar, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Está en Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. En el versículo 7 dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si usted conoce a Dios es porque ama. Y dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Quiere decir que el amor es lo que nos hace a nosotros mostrarle a la gente si verdaderamente soy cristiano o no, si amo. El amar a los demás, el amar a la familia. Yo no puedo amar a la gente que no conozco y decir que voy a ser un gran evangelista predicándole a la gente que no conozco cuando de repente en mi casa no amo a nadie, o los maltrato. O soy una persona en la iglesia una cosa, en mi casa otra. Es decir, el amor es algo que tiene que ser parte del cristiano. Cristiano que no ama, cristiana que no ama, que no bendice, que no realmente siente dolor por lo que le pasa al otro, si tiene problemas. Todo eso son características del amor. Amar a una persona, en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, miren, les voy a poner un ejemplo. Dios amó tanto a este mundo que envió a Jesús a morir en la cruz por nosotros. Esa debe ser la máxima del amor. Pero hoy en día hay gente que cree que puede andar por esta vida, ¿verdad? Buscando que lo amen a Él. Ese egoísmo de decir que las bendiciones vengan para mí, que Dios tenga todo para mí, Dios me tiene que dar todo para mí. Pero ¿y a quién le das algo? ¿Para quién es el amor que tenés que dar? Cuando la Biblia dice
que si alguien te pide una túnica, te pide la túnica, se la des. Y es más, si te piden llevar una carga, mire, venga, lléveme esta carga, vos se la lleves. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, o sea, me amo a mí mismo, pero ¿cómo me cuesta amar al prójimo, no? Esa parte del versículo como que queda transversada un poco, ¿no? Sí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a ti mismo es lo que por ahí se ve muchísimo. Muchísimo. Lamentablemente existe un amor egoísta. Es más, muchos, yo no digo matrimonio porque no han pasado por el registro civil, pero se ponen a vivir en pareja y dicen, yo me caso para que me haga feliz. Si no me hace feliz, nos vamos a separar, cada uno por su lado. Y de repente se pusieron a vivir en pareja 3 años, 4, 5, no, ya no me hace feliz. Me voy a buscar a otra persona y disuelven el vínculo. ¿Había amor ahí? Porque el amor es probado, el amor tiene sus momentos de sufrimiento. Lean 1 Corintios capítulo 13, que tanto a veces en algunos casamientos se habla de 1 Corintios 13, la preeminencia del amor, el amor es sufrido. Sí, pero hay algunas personas que no quieren sufrir nada por amor. Al contrario, si tengo problemas, vos por tu lado y yo por el mío, y creo que eso sigue siendo el egoísmo. Lejos de ser amor, es egoísmo. Pero dentro del matrimonio se ve más que un pacto, un contrato. Hacemos Sí. un contrato, firmamos, eso sí, queda como una separación de bienes. Lo que es mío, lo que es tuyo, ¿no? Y cuando llega el momento de la separación, cada cual se va con lo que vino. O sea, No. y después, bueno, empiezan a dividir que la heladera para uno, la tele para otro, pero dentro de ese pacto matrimonial, que no es un pacto, termina siendo como un contrato, cada cual dice, bueno, yo tenía antes de conocerte una casa, un auto, estos son mis bienes, se separan y ahí, o sea, nunca hubo amor, nunca hubo confianza, un montón de cosas más que hoy día se ven muchísimo. Sí. Y mira, una más. Y de repente después de esta hacemos una pequeña pausa. En Mateo capítulo 9, versículo 36, dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La compasión. Y podés buscarlo. La compasión. La compasión es sentir el dolor ajeno. La compasión es, me duele en el corazón lo que le está pasando a esta persona. Y tratar de ayudar. ¿Saben por qué? Jesús fue a un lugar, a la casa de Pedro estaba la suegra, y tal vez eran conocidas las comidas que hacía esta señora. Y lo cierto es que cuando va, no pudo hacer nada porque la señora estaba con una fiebre que estaba muy afectada por la fiebre y estaba en cama. Y Jesús lo primero que hace es, ¿qué le pasó a tu suegra, Pedro? Se siente muy mal, está con mucha fiebre. Y Pedro pide permiso, entra al lugar donde estaba la suegra de Pedro, le toma la mano y le arranca la enfermedad, no la fiebre. La fiebre es un indicador, la fiebre es una luz que se prende en el tablero del vehículo para que la persona que viene manejando sepa que hay un problema. Yo puedo apagar la luz, pero el problema va a estar. Y si Jesús sacaba la fiebre y no sacaba el problema va a seguir. Entonces, Jesús no sacó la fiebre, Jesús sacó el problema. Jesús sanó la enfermedad de la suegra de Pedro. Posteriormente, ¿qué hizo la suegra de Pedro? Dice que sale de esa cama totalmente sana y empieza a cocinar y a hacer las cosas para servir a Jesús. Lo que era honrar a Jesús. Y esa honra pasaba por las cosas que ella sabía hacer. Así que esa mujer ya enseguida se puso a servir a Jesús y a los discípulos a través de lo que ella sabía que en ese momento sería probablemente hacer algo para honrarlos de comer. Y saben una cosa, uno se pone a pensar en la compasión, en ponerse en el lugar del otro y piensa, ¿qué mundo egoísta en el que vivimos, ¿no? Qué mundo egoísta que de repente no somos conscientes de la necesidad que tienen los otros. A mí me gusta cuando la gente dice que pasa en nuestra congregación con este frío y traen de repente ropa de abrigo. Pero ropa de abrigo que primero preguntamos si en la congregación alguien necesita. Pero una vez, hace ya tiempo en la iglesia, habíamos comprado en un invierno muy frío, habíamos comprado mantas para abrigarse, y habíamos comprado varias mantas. Entonces dijimos a la gente, si alguien aquí necesita manta, por favor háganos saber, porque primero están los de la casa de Dios, después vamos a salir a la calle a ver gente que está viviendo en la calle, pero con estos fríos si usted necesita una manta, y hubieron 3 o 4 personas que vinieron a pedir una manta.
Pero me llamó la atención una líder de jóvenes. Una de las líderes de jóvenes, habían 2 líderes, y esa joven un día se acercó y dice, me da vergüenza, pero yo necesitaría una manta, porque lo que tengo arriba de mi cama es un abrigo tapado, que lo pongo arriba de mi cama porque no tengo frazada. ¿Será que puedo recibir una frazada? Y con muchísimo gusto se la dimos. Pero, ¿por qué digo esto? Porque me quedé pensando por mucho tiempo cuánta gente no se anima a decir el problema que tiene. Cuánta gente está pasando por una necesidad y dice, no, yo no me animo a decirlo, ¿no? Y si nosotros no tenemos compasión por el que está pasando un problema, si no sentimos la necesidad de que esa persona de que está pasando mal no la ayudamos, porque Pablo hablaba de que nosotros debemos ser ayudadores de la gente, pero primero de la casa de Dios, primero de los cristianos. Hay que ayudar. ¿Qué cristiano está pasando por un problema? ¿Qué cristiano está pasando por una situación difícil? Y hacerles ver que la iglesia también tiene que ser un seno en el que la gente encuentre respuestas a sus interrogantes. Y yo creo que si hay un problema por el cual una persona está pasando y yo se lo puedo solucionar, lo tengo que hacer sin que nadie me lo diga. Esa es la compasión, eso es lo que sentía Jesús cuando veía a la gente y la veía caminando. A la gente decía, no tienen lugar en la sinagoga, no pueden ir a la sinagoga porque no saben leer y escribir, porque no son aceptados por su condición. Eran publicanos y pecadores, la mayoría de ellos estaban en un rango en el que no tenían posibilidades de saber nada o conocer nada de parte de Dios. Ellos tienen la esperanza cuando encuentran a Jesús, por eso lo seguían miles. Pero cuando Jesús los veía caminando, los veía como hoy nosotros vemos a la gente en nuestras calles, la gente con tristeza en la cara, con desesperanza, la gente que está mal. Y Jesús los miraba y los veía como la oveja sin pastor. La oveja sin pastor, cualquier animal que la ataque la va a matar, porque la oveja no tiene defensa, no tiene manera de defenderse. No se puede defender ni frente a un perro. Entonces, ¿por qué tiene que estar el pastor permanentemente con la oveja? Porque la oveja no se puede defender, no se sabe defender. Y un perro, ya no hablo de otro tipo de animales, un perro puede matar, o una jauría de perros, matar todo un rebaño en una noche. Porque la oveja no se sabe defender y le muerde el cuello y la mata, si no está el pastor que la defienda. Y Jesús veía a la gente como las ovejas en peligro, pero sin alguien que las cuidara, que las guardara. Por eso Él dice que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y hoy hay pastores que viven de las ovejas. Totalmente distinto a lo que era Jesús, ¿no? Bastante tergiversado, ¿no? Totalmente distinto. Totalmente distinto. A mí, después de Jesús, el pasaje de compasión que más me gusta es el del buen samaritano. Oh. Ese hombre que estaba tirado junto al camino porque lo habían robado, lo habían golpeado, Sí. Y pasa un sacerdote y siguió su camino. Pasó Pasó un levita y siguió. Para el que no sabe, que por ahí no ha ido a una iglesia, no sabe lo que es un sacerdote, es una persona que obviamente está llevando a un pueblo y que dirige de parte de Dios a un pueblo. El levita, bueno, es el que trae la presencia de Dios, el que adora, el que canta, o sea, eran personas que conocían de Dios, pero siguieron su camino. Que tendrían que ser las que lo ayudaran. Los primeros en haberlo ayudado. Sin embargo, dice que vino un buen samaritano, un hombre que no se llevaban, ¿no? que venía de otro lado, estaba en sus quehaceres diarios, ¿no? Y ¿qué hizo? Vendó sus heridas, lo cuidó, lo llevó a un mesón, que era el lugar donde habrá pasado la noche, y no solamente eso, obviamente el hombre tendría que seguir con su camino, con lo que tendría que hacer, y le dijo todo lo que este hombre necesite en medicina, lo que él gaste, yo se lo voy a cubrir, ¿no? Está parafraseado, por así decirlo, pero ¿cuántas veces nosotros de repente nos levantamos y vamos apurados, porque ya nos levantamos tarde, vamos a trabajar y vemos a alguien con necesidad en la calle? Que lo único que necesita es que alguien lo ayude a cruzar la calle, ya sea una persona mayor, alguien que es no vidente, alguien que tiene dificultad. Pongo ese ejemplo como hay tantos, ¿no? Pero ese ejemplo, no, yo estoy apurado, yo no puedo, capaz que nos puede llevar 5 minutos, 2 minutos, no sé, pero hacemos de la nuestra. ¿Y dónde quedó la compasión? ¿Dónde quedó ese amor al prójimo que lo tendríamos que hacer como algo natural? Sí. Tendría que nacer del cristiano, ser una persona compasiva, no ser una persona que juzgue. Dios no nos llamó a ser jueces, nos llamó a través de la palabra a alertar.
Porque la palabra de Dios alerta, advierte, te explica el peligro inminente que tiene la vida de una persona que está lejos de la voluntad de Dios. Y nosotros lo que tenemos que hacer es buscar el nexo entre la gente y Dios. Por eso la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús. Pero los que señalan ese camino mediador somos los que tenemos la hermosa responsabilidad de predicar el Evangelio. Porque si Cristo no te cambia, no te vas a salvar. A Dios no le interesa tu economía, no le interesa tu billetera, por grande que sea, no le interesa eso. A Dios le interesa que esta vida, que es tan corta, sea la que te permita prepararte para la otra, que es eterna y de la cual no podés volver atrás. Y todo lo opuesto a la compasión es la indiferencia. Sí, total. Yo te puse ese ejemplo, pero puede ser en el ámbito laboral, que de repente hay un compañero de trabajo que tiene un problema, una situación, y vos ese problema lo solucionás en 2 segundos, porque sabés los pasos a seguir, y no, yo me quedo callado, que lo resuelva, que se maneje, como decimos acá, ¿no? Sí. Que lo solucione, no sé, a mí mío no es el problema. Sí. Cuando de repente podés no solamente ayudar al otro, hacer que su tiempo rinda más, y obviamente te vas a ganar esa confianza, te vas a ganar ese agradecimiento, que puede hoy por hoy darse al revés la situación, ¿no? Se podría ser vos el problema, y qué lindo que es cuando uno tiene un problema, una dificultad, una situación difícil, que alguien venga y te ayude, y si lo hace desinteresadamente... Pero si alguien te tiene que ayudar, ¿quién es? Es Jesús. Y los cristianos. El cristiano es el que no puede pasar por al lado del necesitado sin ayudarlo. Les digo más, en esto que tú nombrabas del buen samaritano, los samaritanos y los judíos no se llevaban. Entonces el único que podía pasar de largo y nadie le iba a decir nada era el samaritano, porque no se llevaban. Sin embargo, el samaritano fue el que se detuvo y amó al prójimo, dijo, lo tenemos que ayudar. Este hombre está caído acá en el suelo, algo hay que hacer con él, como decías tú. Y yo veo que de repente el cristiano tal vez no tenga esa parte. La parte de la compasión, la parte de sentir, esa gente que lamentablemente si no vuelve a los pies de Cristo, esa persona se va a perder, esa familia se va a perder. Y yo te digo algo, yo creo que el otro día estábamos hablando con unos hermanos en la iglesia, la necesidad de salir y empezar a atraer a la gente que conoció el Evangelio. Porque si hacemos una campaña para ganar gente, tal vez ganemos gente que no conoce nada del Evangelio, pero la gran mayoría son gente que conoció el Evangelio y se alejaron. Entonces, si yo no tengo compasión por el perdido, digo, no, yo no tengo compasión. Él ya conoce la Biblia, ya sabe el mensaje, ya fue a una iglesia, él sabe que tiene que volver. Y lo dejo, lo que perdí es el amor. Y el no poner en práctica ninguna de esas llaves que nombraste hasta ahora no me permite alcanzar el milagro que... No, lamentablemente el milagro no viene. Te propongo hacer una pausa, pero mirá que recién vamos en el... ¿Cuarto? En el cuarto. Nos quedan 3 llaves más. 3 llavecitas más, no se lo pierdan. Enseguida, vamos a escuchar un tema musical, pero enseguida el tema musical venimos con las 3 llaves más que le van a permitir a usted conocer las 7 llaves que van a abrir todas las puertas para que el milagro sobrenatural ocurra en su vida. Me rindo ante ti, quebrantado me postro a tus pies. Es tu gran amor restaurando todo mi ser. Vuelvo a ti, quiero descansar. Es tu perdón que puede rescatar mi corazón, y es por tu amor que llevaste mi pecado y dolor. Venciste a la muerte, oh Señor. Tu poder en esa cruz me liberó.
enfurecida me alcanzó. Te entrego mi mejor adoración a su voluntad en mí. Bueno, y ahora sí, ahora venimos con la segunda parte, donde vamos a tener al final la oración para que el milagro venga sobre su vida. Ahora bien, un rápido repaso de las 4 primeras que vimos. La primera es la santidad, Josué capítulo 3 versículo 5. La humildad, Isaías capítulo 57 versículo 15. El amor, primera de Juan capítulo 4 versículo 7. Y la compasión, Mateo capítulo 9 versículo 36. ¿Y ahora qué se Ahora viene ¿Ahora? Hebreos capítulo 11 versículo 6. La fe, que sin duda dice que si hay algo que le gusta a Dios de nosotros es que tengamos fe. Y dice Hebreos 11, 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe usted jamás va a agradar a Dios, haga lo que haga. Si usted trabaja todo el día para la obra, pero usted no tiene fe, bueno, sepa que su trabajo no le da mucho provecho, porque a Dios no le importa lo que usted haga, a Dios le importa lo que usted es. No debe perder nunca de vista su identidad. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, y esa identidad no se la puede quitar nadie. Es más, a Jesús, cuando va a empezar su ministerio, para dejar a Jesús en el desierto y salir el Cristo, dice que apenas termina los 40 días de ayuno, viene Satanás y lo primero que hace es decirle: con que tú eres el Cristo, eres el Mesías. ¿Qué es lo que ataca? La identidad. Es una persona que dice: yo soy cristiana, yo soy cristiano, pero comete un error, comete una falta. Sabe que lo que hizo no está bien a los ojos de Dios. Y viene el diablo y dice: ¿así que sos hija de Dios? Mira, sos hijo de Dios y vos vas a la iglesia. Mira lo que hiciste, mira lo que haces, mira lo que pensás. Sabe que hay muchas maneras de atacar la identidad de una persona. Pero sin fe, dice, a Dios no le agrada a una persona que no tenga fe. La fe se define en Hebreos 11.1 como la certeza y la convicción. Es decir, la certeza de lo que yo estoy esperando y la convicción de aquello que yo no veo. Usted llama a un taxi, sale de su casa y el taxi va a venir a buscarlo. Así que usted está esperando que venga el taxi. Va a saber, usted tiene la certeza de que el taxi va a venir y la convicción de que cuando llegue usted abre la puerta y va a entrar al taxi. Pero usted, cuando sale de su casa, el taxi no lo vio. Sin embargo, sabe que va a venir, que va a parar, que usted se va a subir y que lo va a llevar. Eso es un ejemplo muy trivial de lo que es la fe. La fe es saber que algo va a pasar sin que yo lo tenga que ver. Pero una de las cosas lindas que dice Filipenses capítulo 4, dice: por nada debemos estar, y la palabra original es desesperados. Por nada debemos estar desesperados, sino que le hagamos saber a Dios qué cosas necesitamos. Es interesante. Es interesante, y es tan simple porque dice: sin fe es imposible agradar. No hay manera. Por más que trabaje, por más que hagas cosas, si no sos una persona de fe, tu fe puede tener sus debilidades, pero la debilidad de tu fe, la debilidad de mi fe, la debilidad de su fe, no cambia la fidelidad de Dios. Dios sigue siendo fiel, aunque su fe sea chiquitita. Por eso habla del grano de mostaza. Pero ¿sabe una cosa? Yo sé que hay gente que me está escuchando que tiene fe y que está diciendo: a ver, de estas 7 llaves si me falta alguna, porque todas son decisiones, todas las llaves son decisiones. Decisiones de lo que yo tengo que hacer, de lo que yo tengo que incorporar a mi vida para cambiar, para agradar a Dios y para que las cosas empiecen a tomar el rumbo que yo estoy deseando. Yo no puedo hacer, lo dije al principio, tener fe de que un milagro va a ocurrir y pedirlo con fe, porque de esa manera agrado a Dios. Pero si no tengo todo lo que recién estuvimos nombrando, hay cosas que hay gente con mucha más fe que nosotros. Hay gente que se pone un cinturón de dinamita, entran a un supermercado y lo vuelan, o vuelan un avión. Y lo hacen por la fe que ellos tienen. O sea que no es la fe. Primero, es la fe bien orientada.
La fe puesta en Dios y puesta en Jesucristo. Pero además de eso, esa fe, aunque tenga sus variaciones, siempre tiene que estar algo, un mínimo de fe en el corazón de las personas para decir, Dios puede revertir este cuadro, Dios puede cambiar esta situación, Dios puede hacer un milagro donde cambie un diagnóstico médico. Y los médicos tengan que hacer otra tomografía, otro estudio, porque dicen, el cáncer que vimos ahora desapareció. ¿Cómo pudo ser? No entienden los médicos, a veces los médicos dicen, es una cuestión de fe, y es una cuestión de fe. Así que... Y en la Biblia hay muchísimos casos de fe, gente que tuvo un poquitito de fe y eso lo llevó a milagro. Pero sabes que yo sé que del otro lado de la pantalla hay mucha gente que tiene fe, gente que está llamando, ¿sí? Porque sabe que a través de esa fe, ese poquito de fe que le queda, va a recibir un milagro. Y no solamente eso, queremos, hoy lo decías al principio del programa, le vamos a dar un pantallazo más de que en breve, si Dios quiere, vamos a poder sacar al aire alguno de esos milagros que Dios ha hecho. Tremendo. No queremos adelantar. No vamos a adelantar mucho más, pero lo vamos a hacer. Milagros impresionantes. Exacto. Bueno, más milagro que la resurrección de Lázaro es difícil encontrar, porque Lázaro, después de 4 días, ya su cuerpo estaba en estado de descomposición, y cuando Jesús manda a correr la piedra, María y Marta, por más que Jesús les habló antes, ellas no tenían fe. Ellas dijeron, Señor, ya está. Llegaste tarde. Y como todo muerto, una persona fallecida, además era un familiar cercano, era amigo de Jesús, o sea, lo estaban llorando, lo estaban velando, o sea, sí. Uno sabe que después de eso ya no queda más nada. ¿Y sabes lo que había? Cierta recriminación. Llegaste tarde, te mandamos a buscar, estabas a 2 kilómetros de acá, estabas muy cerca, podías haber venido. Y hacías un milagro de sanidad como tantos otros que has hecho. Jesús, hubieras venido. Ahora, si Jesús hacía un milagro de sanidad en Lázaro, creían y se alegraban 200 personas. Pero como hizo un milagro de resurrección, creyeron miles y miles. Y es más, parte de los alguaciles, de los fariseos, también se convirtieron, porque ellos estuvieron ahí y vieron cuando le sacaron las vendas que era Lázaro. No era otro, no hubo ningún engaño. Lázaro volvió a la vida. Y un milagro que hasta hoy, en 2025, se sigue hablando y se seguirá hablando por siempre. Pero ¿sabés que eso es en el capítulo 11 de San Juan? En el capítulo 12 dice que ellos habían acordado matar a Jesús y matar a Lázaro, porque Lázaro era testimonio. Quiere decir que cuando somos testimonios del poder de Dios, vamos a tener lucha, sí, vamos a tener lucha, pero también vamos a tener grandes victorias. Se nos va el tiempo. Nos quedan dos. Nos quedan 2 todavía. Bueno, la fe. Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos. En 2 oportunidades le dice Dios a Ezequiel, profetiza. Profetiza sobre esos huesos para que recobren, para que vuelvan a la vida. Y yo creo que el profetizar de Ezequiel, ¿sabes qué es? Cuando yo digo la palabra, cuando yo confieso la palabra. Cuando yo voy a orar por un enfermo y digo, Señor, yo confieso que esta persona recibe sanidad en el nombre de Jesús. Cuando una persona empieza a tomar un lugar diferente en la batalla, ya no se queda escondido esperando a ver cómo va a suceder, cómo va a salir de eso. No, hace lo que hizo David. David, cuando dijeron, bueno, alístense, Goliat dijo, esto es muy fácil. Con un solo golpe de la espada, este chiquilín lo destruyo. A este muchacho lo destruyó, y no pensó que ese jovencito, cuando le marcaron la línea donde se tenía que poner, él salió corriendo a esa línea. Él tomó una actitud. Él salió corriendo a esa línea y dijo algo. Por eso digo, la profecía lo que uno dice. Dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú provocaste. Él habló. Es como la convicción, ¿no? De declarar la palabra con fe, las 2 cosas. ¿Y sabes lo que dijo? Te voy a cortar la cabeza. Y lo hizo. Lo dijo y lo hizo. La mujer que toca el manto, ¿te acordás de la mujer que toca el manto? Bueno, esa mujer que dijo, si yo toco el borde del manto, porque eso tenía que ver con el Salmo 133, la bendición que venía sobre Aarón, toda la cabeza, todo, ¿no? Hasta el borde de los vestidos. Porque los sacerdotes tenían el borde de los vestidos que era muy especial, que además tenía campanitas cuando ellos entraban al lugar santísimo. Ese borde de los vestidos era el que ahí se depositaba la unción que caía, ¿no?
Y la mujer dijo, si yo toco el borde del manto de Cristo, la unción que tiene Cristo va a hacer que yo reciba la sanidad que mi cuerpo necesita. Pero lo dijo, lo pensó, lo confesó, dijo, si yo toco el borde del manto voy a quedar sana. ¿Qué fue lo que pasó? Se tuvo que meter entre la gente a hurtadillas, ¿verdad? A escondidas, y llegó cerca de Jesús y toca el manto como lo había dicho. Y cuando toca el manto recibe la sanidad. Y Jesús sabe, dice, ¿quién me ha tocado, Señor? Todo el mundo te está tocando. Dice, no, alguien me tocó con fe porque virtud ha salido de mí. El milagro ocurrió, pero la mujer lo confesó. Entonces es bueno que esa palabra que yo diga, te enfrentás a la nevera, la abrís y está vacía. Cerrás la nevera. Y sabes una cosa, qué lindo es cuando vos decís, todo espíritu de miseria se va de mi casa. Todo espíritu de pobreza se va de mi casa. Todo espíritu de escasez, de enfermedad, se va de mi casa. Empezás a hablar, empezás a decir, empezás a confesar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios me enseñó a tener escasez, dice el apóstol Pablo, a tener abundancia. Por todo he sido enseñado. Todo lo puedo en Cristo. Y empezás a decirlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que voy a salir de esto. Voy a salir de esta enfermedad, voy a salir de esta escasez, voy a salir de los problemas que tengo. Todo lo puedo en Cristo. Y sabes una cosa, es una confesión. Por eso digo, esta palabra de profecía sobre los huesos secos nos enseña a que tenés que hablar para que las cosas sucedan. Tenés que hablar, no quedarse. Mira, si estás buscando un trabajo, presentá los currículum y Dios va a abrir la puerta. Pero si tú te quedás en tu casa, no entregás ningún currículum de vida, no vas a hablar con nadie para entrar en algún trabajo, te quedás en tu casa y decís, el milagro es que me vengan a buscar. Creo que no es lo lógico. Lo lógico es que yo salga a golpear puertas para que se me abra un trabajo, porque el que va a abrir la puerta es Dios. Entonces Dios hace su parte, pero yo tengo que hacer la mía. Exacto. Yo no puedo indicarle a Dios la responsabilidad de que Él haga todo. Declarar la palabra, tener fe y poner acción. Porque podemos tener fe, como decías al principio, podemos hacer lo que sea, pero si no ponemos la fe en acción, no actuamos. Bueno, vamos a la próxima. Sí, está en Proverbios 21:22. Proverbios 21:22. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que en ella confiaba. Proverbios 21:22 nos habla de la toma de territorio. La toma de territorio va de la mano de lo que veníamos hablando de la profecía, es decir, lo que yo confieso. Si yo digo, ay, este hijo va a terminar en la cárcel, este auto, este carro, en cualquier momento voy a tener un accidente. Estás hablando. El mundo espiritual lo escucha y dicen, ella lo confesó, ella lo dijo. Ella dijo que en cualquier momento se le rompían las cosas de su casa. Uy, esto está viejito, se va a romper. Tus palabras abren al mundo espiritual una cantidad de oportunidades de decir, ella lo confesó. Ella dijo, mi esposo en cualquier momento me deja. ¿Por qué decís eso? ¿Por qué no decís, mi esposo va a ser un siervo de Dios? Te voy a contar una anécdota de hace muchos años. Era un matrimonio, ya con sus años, ¿no? Pero un matrimonio donde el hombre había sido alcohólico. Siempre había sido alcohólico. Y la señora a veces, ¿qué hacía la esposa? Cuando se dormían, ella le ponía la mano en el pecho al esposo dormido, ¿no? Y decía, mi esposo va a ser un siervo de Dios. Mi esposo va a ser un siervo de Dios. Confesaba. ¿Viste la profecía? Sí. No lo veía físicamente. Ella ponía la mano sobre el esposo y decía, mi mi esposo va a ser un siervo de Dios. Mi esposo va a ir a la iglesia, se va a entregar a Cristo y lo va a servir. Mi esposo va a ser un siervo de Dios. Al otro día el esposo venía peor. Y ella volvía a orar. Mi esposo va a ser un siervo de Dios. Mi esposo va a ser un siervo de Dios. Un día el esposo viene del trabajo. No salió del trabajo con sus amigos de parranda. Viene del trabajo y dice, hola, viene temprano. Qué bien, le dice la esposa. Qué bueno que viniste temprano. Sí. No tengo ganas de salir. No tengo ganas de ir. Estuve pensando mucho en cosas que tú me dijiste. Me gustaría acompañarte el domingo a la iglesia. ¡Qué cambio! La mujer dijo, quedó helada. Y dice, bueno, qué bueno. Claro, eso era un miércoles, la esposa tenía que esperar hasta el domingo y todos los días decía que no se vuelva atrás, que no se vuelva atrás, le dijo que iba a ir, que no se vuelva atrás. Llegó el domingo, hasta el domingo el hombre no tomó. No sabe qué le pasó, pero no tenía ganas de tomar.
Y el domingo fue a la iglesia y cuando hicieron el llamado, el primero que pasa es él. Y la esposa estuvo, creo que 7 años orando por el esposo. Le ponía la mano y decía, Señor, mi esposo va a ser un siervo de Dios. ¿Cuántas de repente hay alguna señora hoy que me está escuchando y que está diciendo eso le tengo que hacer yo a mi esposo? Sí, claro que sí, o a su hijo. Su hijo anda mal, usted sabe que está mal, que está haciendo alguna cosa indebida. Cuando su hijo salga, entre a donde él duerme y ponga sus manos sobre la almohada, sobre la cama y profetice sobre su hijo que su hijo se va a convertir. Eso es tener fe. Eso va de la mano de lo que venimos hablando. Si yo tengo que tomar el territorio, yo no puedo ver cómo todo se derrumba. ¿Te acordás de cuando lo echan cuando se va al desierto, se me fue el nombre ahora, Tamar. Sí. A ver. Tamar. ¿Lo buscamos? Sí. Cuando Abraham echa a la madre de Ismael. Agar, cuando echa a Agar. Y Agar estaba en el desierto, lejos de su hijo, dice, a cierta distancia, en el único arbusto que había en el desierto, puso a su hijo, ya no había agua, se iban a morir los dos. Y ella dice, no lo quiero ver cuando se muera. Entonces se puso más lejos esperando que su hijo se muriera. Qué momento más feo, qué momento más terrible. Y es increíble porque esa mujer estaba viendo que todas las palabras y todas las promesas y todas las profecías que había sobre Ismael se estaban terminando. Y viene el ángel y dice, Agar, ¿qué está pasando aquí? Vengo por la oración del chico. El chico está orando ahora y oró pidiéndole a Dios y claro, Dios lo escuchó. Así que vengo y no tenemos agua, le dice ella. No tienen agua. O sea, en el desierto uno se olvida de las profecías. En el desierto te olvidas aquellas cosas que Dios te dijo, aquellas promesas que habló tu corazón que iba a hacer, porque estás en el desierto y te olvidaste de todo eso. Sin embargo, Dios no se olvida. Y le dice, Agar, abrí los ojos, atrás tuyo hay una fuente de agua. ¿Y por qué Agar tenía los ojos cerrados? Porque tenía los ojos solo para ver a su hijo moribundo. Entonces, a veces, la visión que tiene una persona es una visión tan negativa que lejos de tomar territorio lo entrega. Y están debajo del arbusto viendo morir su matrimonio. Están debajo del arbusto viendo morir esa relación con el resto de su familia. Tal vez debajo del arbusto está la economía de esa familia que está pasando por luchas o por pruebas. Y hay un momento en que uno dice, ¿cuándo Dios va a hacer un milagro? Y bueno, cuando estén ordenadas cada una de estas llaves que te van a ir llevando a abrir puertas, no es solamente la llave de la fe. Hay otras cosas que demanda Dios. Por ejemplo, la obediencia. Si no hay obediencia, no pretendamos que Dios haga milagros extraordinarios. Algo Dios siempre va a hacer porque Dios ama siempre a todo el mundo. Dios dice que aborrece el pecado. Aborrecer no es odiar porque Dios no odia. Pero aborrecer significa no poder ver. No lo puedo ni ver, no puedo ver eso. Entonces Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces le va a dar una oportunidad que a través del arrepentimiento esa persona vuelva a tener comunión con Dios. Ahora, si nosotros hiciéramos ahora un breve repaso de todo esto, ¿cuál sería? Las llaves. Las llaves, te las voy nombrando. La primera, la santidad. Tremendo. La humildad, el amor, la compasión, la fe, la profecía y el tomar posesión de eso que tanto creemos. La pregunta es, la gente que nos está mirando, ¿a cuánto le falta? 1, 2, 3 o las 7 llaves? Bueno, pero ahora con esta guía... Esta guía les va a llevar, por eso le dimos el versículo bíblico para que después lo repase. Esta guía nos habla de 7 llaves que van abriendo puertas, no es solamente la fe, porque la fe sin santidad, ¿para qué quiere usted un milagro si usted nunca va a ver a Dios? Dice, sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, claro, predicar la santidad hoy en día parece antiguo. Sin embargo, debe ser de las cosas más terribles que hay, los ministerios, hermosos ministerios que han caído por la inmoralidad, por una cantidad de cosas que fueron dejando, que fueron pasando, bueno, no pasa nada, nadie se entera. Pero la falta de santidad es una de las cosas más terribles que pasa hoy. Porque además yo creo que hoy en día, no sé por qué, porque estamos en los últimos tiempos, pero yo creo que se ha multiplicado la maldad, se ha multiplicado una cantidad de cosas donde la gente, con tal de ser feliz y con tal de hacer algo, que de repente es inadecuado a los ojos de Dios, la gente no es igual.
no es igual, dice, bueno, Dios perdona, Dios sabe, uno es un poco débil, así que mientras nadie se entere que yo estoy haciendo esto, pero el Espíritu Santo lo sabe y es el testigo. Entonces, eso es engañarse a uno mismo. Estamos en los minutos finales de este espacio y habíamos prometido orar. No me da tiempo para leer las peticiones, porque Sí. son muchísimas, pero Dios conoce la necesidad. Queremos recordarles que esto no queda acá en una oración pasajera, nunca una oración es pasajera, pero no queda acá en este programa, sino que cada pedido de oración se lleva a nuestra Lo iglesia llevamos a para nuestra seguir congregación orando. y seguimos orando. De los diferentes países. La otra vez en el último programa habíamos visto algunos de los países de los cuales nos mandaron mensajes y estamos muy felices de que realmente de tantos lugares nos puedan estar viendo. Pero claro, nos interesa que la gente se comunique con nosotros porque entonces con su pedido de oración nosotros tenemos la posibilidad de orar para que Dios haga un milagro. Pero no un milagro común, los milagros que hacía el apóstol Pablo. Por mano de él dice que Dios hacía milagros extraordinarios. Y si usted me permite, yo quiero orar para que ese milagro extraordinario venga sobre su vida. Yo no sé lo que usted necesita. Yo le pediría que si va a pedirle algo a Dios, un milagro a Dios, uno, sea material, puede pedir algo material, pero que el otro milagro que usted pida sea espiritual. Pida dos. Uno espiritual, conversión, yo qué sé, tantas cosas que uno puede llegar a pensar de que una persona necesita. Y después sí, algo material que tal vez usted esté necesitando. Pero pida un milagro sobrenatural creyendo. ¿Vio cuando le dicen, no, esto no puede ser, no, esto no va a ocurrir? No, por más que pida, es locura de los cristianos que piden y creen que Dios va a hacer un milagro. Dios va a hacer un milagro y un milagro extraordinario, de tal manera que muchos de los que nos están viendo hoy, acuérdense de esta palabra, dentro de poco nos están dando testimonio. Por eso vamos a hacer un programa dentro de poco acerca de los milagros. ¿Cómo se llama? Hacedor de milagros. Hacedor de milagros. Bueno, a ese hacedor de milagros es que le vamos a pedir ahora la bendición. Dios y Padre Celestial, quiero darte gracias, Señor, en esta hora por estas palabras, Señor, que hemos visto, que son 7 llaves, Señor, tal vez hayan más, pero por lo menos hemos detectado 7 llaves, Señor, que abren las puertas que nos llevan al milagro, a eso tan grande de parte tuya que va a romper y a quebrar toda, Señor, toda lógica, Señor, que va a todo lo que sea física. Señor, hay personas que en este momento están orando con nosotros, están pidiendo un milagro sobrenatural en su familia, en su vida, en su economía. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, porque no sabemos ni de qué lugar ni de dónde nos están escuchando, pero sí, Padre, tú lo sabes cómo está esa persona, que tal vez hayan cosas que hoy ha escuchado que tiene que incorporar y otras que tiene que quitar de su vida para agradarte, Señor, para caminar conforme a tú nos pides que lo hagamos. Por eso te pido en el nombre de Jesús que tú guardes a toda nuestra querida audiencia, que los bendigas a todos ellos y que hagas tales milagros, Señor, en este momento, que mis hermanos queridos que nos están viendo de diferentes países reciban ahora, Señor, ese milagro sobrenatural y que por sobre todas las cosas puedan compartir con nosotros la alegría de haberlo recibido. Por lo tanto, Señor, nos encantaría recibir los testimonios de mis hermanos. Tú tienes poder para sanar, tú tienes poder para levantar, tú tienes poder para liberar, tú tienes poder para hacerlo, Señor. Bendice a mis hermanos. Hay personas que en este momento nos están escuchando y mirando que están atadas, Señor. Rompe toda atadura, rompe toda maldición, rompe todo trabajo, hechizo y conjuro sobre la vida de esa persona, porque tú, Señor, nos estás llamando a que seamos verdaderamente libres. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, la gloria y la honra es para ti, Señor. Te damos muchas gracias. Amén, amén y amén. Recibe en el nombre de Jesús. Nos vamos. Ya no nos queda más tiempo. No nos queda más tiempo. Sí o sí. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí. Y por supuesto, dentro de unos días vamos a volver a compartir Conociendo la Verdad. Realmente fue un placer haber compartido este espacio junto a ustedes con la guianza de Dios. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo canal. Bendiciones.